Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos aquí con Luis, que nos viene a contar unos aspectos muy interesantes de la nutrición. Cuéntanos tu experiencia, Luis, eh, con los gusanos de Moreda. Uf, joder. A ver, bueno, hoy tuve un día muy interesante porque era una salida de campo con la universidad, de Sí, unos colegas ahí que hicieron una muy buena gestión y nos llevaron a una fábrica de insectos. hostia. Pero Pero antes para de comer, ¿no? O sea, insectos de cara a alimentación. insectos para consumo humano, Ujú. no para uso animal, para alimentar vacas, sino para consumo humano. Sí. Pero bueno, antes de eso me gustaría compartir un poco mi historia de cómo terminé envuelto en este tema de los insectos, Cuenta, ¿no? cuenta. Y entonces, ¿y por qué además también llegué tan emocionado a hablar de insectos, ¿no? Que me parece que tiene mucha salida al futuro. O sea, ¿tú crees que en el futuro podemos andar comiendo un plato de insectos? Porque además son altos en Sí, proteínas, tendrán otros nutrientes, sí, sí, y tú sí. tienes ahí tus insectos creciendo, tus gusanitos, Hmm. y nada, pues entonces cuando llegan a cierto Ya. número, que es un juego de números, bueno, cuéntanos tu experiencia en cuanto a la No, pero reproducción. es que es demasiado increíble porque es que lo que hoy me mostraron en la fábrica que se llama, bueno, Enorm, que está al sur de Aarhus, después de Skanderborg, Sí, pero antes de llegar a Baile, sí, era aquí en Dinamarca. increíble porque tenían ahí o sea, todo el proceso de cría de insectos, nos mostraron cómo era. O sea, una ¿No? granja Una entera. granja, pero de producción masiva, ¿Y cómo ¿sabes? lucen? Estamos O sea, ¿qué hablando son? de, ¿Jaulas? ¿Hay Estamos alargado una hablando de superficie enorme? toneladas. Bueno, ya te contaré, pero es que primero quiero empezar por el principio. Venga, es un buen Pero comienzo. tenían de todo. Bueno, entonces mi jornada con familiarización con los insectos empezó con un género que se llama Tenebrio molitor, que en inglés es mealworm. Sí. Y claro, no sé si se acuerdan, muchas personas que nos están escuchando, quizás hace 6 7 años, empezaron a ver estas noticias en la ONU, de la ONU que decían, no, los insectos, la comida del futuro, ¿sabes? Sí. Es claro, la gente ahí se alarma un poco, pero dice, ¿cómo va a ser esto? Si, Claro, o ¿quién sea, yo, come insectos? O sea, es algo ¿quién se le va parecido a a algo que ocurrir? vas, tú Sí, vas a Bangkok y te dan ahí un escorpión claro, sí, ensartado y dices, ¿tú qué mierda es esta? Pero nadie se plantea realmente claro. una ensalada de insectos O o algo bueno, así. de pronto en México unos chapulines ahí, o si te vas a tomar un buen mezcal con sal de gusano, pues te lo piensas, ¿sabes? Digo cuanto menos, ya, ya. Dices, bueno, si me voy a emborrachar, sal de gusano no suena tan Sí. mal. Pero es porque es algo que como humanos, hasta donde yo sé, nunca hemos comido. O sea, es un animal, pero un animal que nunca hemos comido. Quiero decir, tiene unos nutrientes que nos puede aportar Es un lobo, por comer una muy oveja. rico en nutrientes. Pero, ¿sabes? O sea, yo veía y leía artículos antropológicos que decían, no es que no los hubiéramos comido, sino que perdimos el hábito de comerlos. ¿Sí? Mm, Antes de todo este tema de, bueno, cuando éramos nómadas, quizás sí. sí, luego ya vino un poco aquí el tema de sedentarización y O tratamos de sea, los no. cazadores recolectores sí que podían haber comido Claro, insectos. lo que Lo fuera, que no ¿sabes? podían Lo era que te freírlos, permita igual vivir. igual se los comían a Claro, pelo. quizás no, pero Machacaos fuentes de en proteínas salsa. y rica en nutrientes siempre ha Pues sí, sí, sido. sí. Entonces quizás perdimos ahí la conexión o el Claro, cuando hábito. empezamos a cultivar plantas y tal, ya dijimos, ¿para qué los Sí, sí, insectos? sí. Que al final es la fuente de todos nuestros problemas, Ujú. empezar a desarrollarnos como sociedad así. Pero bueno, eso es otro tema. Pero Sí. digamos que los cazadores recolectores sí que podían haber comido insectos, eso es muy interesante. Hmm. ¿Y qué te pasó a ti con ellos? Bueno, y antes de que me pasara a mí con ellos, digamos, un dato interesante, habían unos indígenas en Santander, en Colombia, ¿Que no en España? que consumían insectos y consumían hormigas culonas, se llaman, fuentes en proteína. Entonces estos Hormigas indígenas, culonas. sí, Ya, ya. estos indígenas, y Buen las booty. hormigas culonas son o sea, se llaman culonas porque eran las reinas, solo comían las reinas. Ah, sacan, pero claro, eso no es eficiente, porque si de cada colonia solo hay una Pero reina, habían bastantes colonias y bastantes o reinas, sea que alimentaban a un grupo de población, o sea, porque tú tienes que comer bastante un plato de grande. unas cuantas. Sí, Entonces tienes, o sea, cada individuo de ese plato es una colonia sí. diferente, que además, o sea, tú si te cargas a la reina, no sé en estas hormigas, pero en Ujú. las abejas, jodes la colonia, porque es la que pone Sí, los huevos, la abeja reina. Igual la hormiga reina es lo mismo, entonces tú si te matas, si te comes a la reina, la colonia no se sigue reproduciendo, con lo bueno, cual, la verdad yo no sé cómo funciona, pero si muere la reina tendrán su sucesora y ya, así, igual ¿sabes? hacen otra, le dan La una vida salida real. continúa, ¿sabes?
Ya. le ponen la corona. No sé, Sí. tendrán que buscarlo, averiguarlo en Google. En Google, ustedes, Google Scholar, lo que Googleen, sea. porque nosotros no tenemos ni puta No idea. tenemos ni idea. Pero Pero sí que de es cierto que es que- cierto, es cierto. Lo que es... Sí, nosotros aquí no decimos tonterías, ¿no? O sea, no trabajamos con puede ser No, o no, tal, no. sino que son No, todo yo fui a un pura museo en ciencia. Colombia y soy colombiano y esto me lo han contado desde niño y si me Y prueban no, que verdad. estoy mal estaría Plomo, sorprendidísimo. entonces. Plomo. Plomo, hijo de puta. No, la jalea real se la dan a una abeja aleatoria, creo, y se convierte en reina, así que igual Ah, hacen ¿sí? lo mismo con las hormigas. Puede ser. Pero entonces, bueno, yo estaba en la universidad y escucho estas noticias y veo que la FAO nada, dice que los insectos van a ser una fuente prometedora de nutrientes para el futuro y que tienen una serie de beneficios comparados con la carne animal porque utilizan o producen menos dióxido de carbono, Sí. consumen menos agua, ¿sí? Ya. O Entonces, sea, que tú puedes producir es la misma cantidad de proteína, de proteína que de una que una forma. vaca igual, pero de forma más de eficiente. forma, o sea, emitiendo menos dióxido de carbono. Ujú. ¡Hostias! Entonces, hay uno, Ojo, de hecho hay estudios académicos que muestran no sé cómo traducir, life cycle assessment, estudios de ciclo de vida, que vamos, muestran intentan la estudiar todo el eficiencia. proceso de producción y en cuanto a la huella de carbono, vaya, que no solo miran Exactamente. la alimentación, sino todo, incluso el mantenimiento de las granjas y, vamos, todo el proceso. Hmm. O sea, eso es el factor que realmente hay que mirar. Sí, sí, sí. Entonces, vale, yo estaba muy emocionado con este tema y me leí unos 5 artículos y eso me bastó para pedir unos 50 gusanos de género Tenebrio molitor por internet. Sí, ¿Cómo se llama esta? por Wallapop. Bueno, no sé, la de Amazon. Amazon, sí. Por Amazon, sí, sí, sí. Es raro que no te Entonces, saliese ese nombre, pensé que te referías a una de estas como AliExpress, que ya no se utiliza mucho, no, Alibaba, bueno, pero no, por Amazon, nada. O sea, Me ¿puedes llega- comprar insectos por Amazon? Sí, 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 seguro. qué Tenebrio interesante. molitor. Me llega a la semana siguiente 50 gusanos, ¿no? Entonces empiezo a buscar cómo alimentarlos, me enamoro de ellos, empiezo a nombrar algunos, los primeros, Juan, Antonio, así, ¿sabes? ¿Cuántos tenías al principio? 50. 50. 50. Y los reconocías, eran como Costaron como 10 euros todos los 50. José ¿sabes? Luis, O Antonio, exacto, sí, sí, sí. a una chica ¿Cómo también. se portaban? ¿Quiénes hacían Laura. bullying? ¿Quiénes eran buenos hijos? Así. Tú compórtense. Ya, claro. Los tenía en mi cuarto y mi familia me miraba rarísimo. Me decían como, viejo, tienes 19 años. ¿Qué haces? ¿Por qué se te dio ahora por esto? ¿Por qué no hormigas? ¿Por qué no sale de fiesta a tomar como el resto Claro, de sí. jóvenes? ¿Por qué no te fumas un porro como la gente normal? Aquí en este podcast no abocamos por el uso de drogas. Por supuesto que no, ¿no? Para nada. Continuando entonces con el tema de los insectos. Sí que me miraban raro y me decían, Sí. bueno, ¿y cuál estoy aquí? Yo, no, hay que salvar el mundo con los Los insectos. gusanos, claro, dejamos de comer Y carne yo- animal, bueno, carne de mamíferos grandes Claro. para comer insectos. Entonces yo convencidísimo que esta era mi idea de negocio, ¿sabes? Que iba a generar mucho dinero. O sea, tú ibas a montar una granja en tu casa. Sí. Pero... Esto sin haber visto nunca una granja de insectos. Exactamente. No, o sea, recién comenzaba el tema de insectos resonando y como que la FAO y la ONU hacía sus esfuerzos por la difusión de Investigar por y qué era tal. importante. Vale, ¿y estos 50 gusanos iniciales, tú dónde los tenías? ¿En una caja de zapatos? ¿En un bote? Básicamente. Ujú. ¿Sabes? En estos botes donde las mamás y quizás estas abuelas que tanto cariño les tenemos guardaban sus agujas para coser y para hilar. Ahí Tu madre te iba a matar, ¿eh? Como encontraste de repente ahí en una caja que tuviera por ahí un montón de gusanos pero rebosando bueno, por todas las ahí partes. los tenía y los alimentaba con serie de desperdicios que teníamos en la casa. Entonces eso era bien importante porque eso lo están haciendo ahora en casa, a escala industrial. Sí. Pero entonces mi mamá, por ejemplo, pelaba sus papas para hacer el puré de papa y yo le decía,
mamá, no botes eso, por favor, que esto lo voy a reutilizar. Claro, claro. En esta Eso casa... parte de economía circular, ¿no? Se empieza a economía reutilizar los circular pozos. y es bien importante cuando se lleva a gran escala. Ujú. Pero recordemos que yo era un, como decimos en España, un chaval que no tenía ni Un chamaco, ¿no? un chamaco en México, un muchachito ¿Cómo le dicen en que no Colombia? tenía un muchacho, Un parcero. un pelado, un parcero, Un parcero que no tenía pelado. ni puta idea de lo que estaba haciendo. Pero ni sabía qué era el concepto de economía circular, Ya. pero se había dado cuenta que, vale, que Pues esto lo puedo reutilizar. desperdicio cero, esto se puede reutilizar. Claro. Entonces lo utilizaba, lo mezclaba ahí con un poco de harina de trigo y sí que lo disfrutaban como alimento de Tú estos, los estos veías insectos. contentos. Bastante, sí, casi que podía ver las Bonitos. sonrisas en sus rostros. Una buena fartura, ¿eh? Sí, no, exacto, un banquete para ellos. Claro, claro. Entonces, en un momento a otro, empecé a tener más y más gusanos, entonces veía que tenía éxito, incluso cuando las condiciones de humedad y de temperatura no eran No las estaban ideales, controladas tampoco. no eran, a ver, quizás de pronto eran las ideales, no sé, no estaban controladas, Claro. pero, o sea, así vaya. como un experimento poco controlado, A de crecer. 50 O sea, pasaron a 300. Eso, empezaron a crecer y empezaron a reproducirse. Claro, ¿Con qué frecuencia se reproducían estos no, cabrones? rapidísimo. O Rapidísimo, sea, te estamos estoy hablando hablando de un días, periodo de un par de días. un mes a 2 meses. De un mes a 2 meses pasaste de 50 a 300. Ujú. Con lo cual pueden tardar una semana o dos en reproducirse. Exactamente. Una semana y Mm. algo. Eso tiene sentido. Y claro, eso demandaba más peladuras de patata, Sí. más harina de trigo. Claro, y yo ahí en plenos parciales, exámenes finales universitarios, entonces me di cuenta que en un momento, bueno, de 300 pasarían a 1000 en 2 meses más y de 1000 a 5000 Pero, o 10.000. y a todo esto, ¿tú los probaste? ¿Te los estabas comiendo en este periodo? A ver, tuve que sacrificar un par por Y por probarlos también. por en el la solo parte hecho de del probarlos, experimento, claro, de curiosidad, me dolió mucho, ¿sabes? Es como, Claro, y en una como vez estas les pones mascotas, nombres. no sé, o sea, no sé si alguna vez te ha pasado, digamos, un perro es un caso extremo, pero quizás la audiencia puede empatizar más con un pato o con un pollo. ¿Quién no ha tenido un pato o un pollo de mascota, ¿sabes? Claro, Y claro. en algún momento por necesidad lo tuvieron que Sí, cocinar por y... una Navidad o algo Sí, así. algo así, tu mamá, que llegaste de un partido de fútbol Y, ¡puta! Y y, le cortó el pescuezo. claro, y tenías ahí un buen caldo de pollo o un buen pato cocido Ay, mi amigo José que Luis. sabía bien. Y José Luis, ¿dónde está José Luis? O sea, tú tuviste que sacrificar a lo Thanos, ¿no? Arbitrariamente. Arbitrariamente, sí. ¿Y cómo te los comías? ¿Los freías Sí. Deep fried. Como- En aceite, 180 grados centígrados, como patatas fritas? como patatas fritas. Exactamente. Espero que fuera una muerte instantánea, porque imagínate morir frito en la freidora de Realmente no. Hay una forma más humana que es, Con primero los colocas en el refrigerador, no, en el congelador. Ah, y se Y congelan. entonces, claro, ya no se mueven tanto. Y después sí los puedes cocer. No, pero igual se mueren de frío. No, Directamente. no, mira que Aguantan. no. Sí, aguantan. Qué hijos de puta. Aguantan. Sí, son muy resistentes. Sí. De Pero hecho, en cam- yo he visto que, o sea, hay gente que está investigando en procesos de congelar organismos y volver a resucitarlos, congelarlos Sí. completamente, porque claro, eso lo quieren hacer con humanos, no te venden que Creo, ahora hay empresas puro criogenización. que te ponen, hay empresas que cuando te mueres, de hecho Sí. ya estás muerto, Sí. tu familia paga, o sea, es un sacacuartos, pero Ya. tu familia paga, te congelan con que en el futuro haya una tecnología para que te revivan, ¿sabes? Y tú Ujú. te dejas la plata ahí en congelar a tu viejo o a tu abuelo Sí. que acaba de morir de un ataque al corazón, ¿sabes? Ya. Que no hay manera de levantar eso. Pero unos de los pocos organismos que sí, una vez congelados, resucitan, o sea, congelados completamente, a muy bajas temperaturas, por debajo de -20, son algunos gusanos. O sea, los congelan ahí y tal, pasan un mes en el refrigerador a -50 grados y luego con ciertos procesos de calentamiento muy poco a poco, los hijos de puta vuelven a la vida. Vuelven a la vida. O sea que Impresionante. los Vale. gusanos, Pero, a ver, ¿quién puede pagar eso? ¿Ah? para que te Quizá. congelen. Bueno, El a ver, dueño de Amazon, Elon Musk. Elon de Y- momento no es el dueño de Amazon, pero Bueno, no, claro. de Twitter poco le falta. de 10 veces. Twitter, Tesla y SpaceX.
SpaceX, eso Pero es. bueno, no, el dueño de Amazon ya sabemos. Bueno, y cuéntanos cómo iba tu experimento. O sea, tú empezaron a reproducirse, ¿los tenías en la misma caja o tuviste que ampliar territorio ahí? No, tenía varios espacios, pero en esa era una caja grande con 3 compartimentos. Y al principio solamente tenía un compartimento y después de un mes ya tenía que usarlo todo. Otra habitación. Otras Es como dos. quien va teniendo hijos, ¿no? Y Sí, ya sí, se te sí. queda el piso. O sea, Que crecen, ya empiezas a poner literas ahí. crecen a nivel exponencial y yo decía, me di cuenta rápido que, a ver, la carrera o los insectos. Y si eran los insectos, bueno, a ver, no, quizás pudo haber seguido por 6 meses, pero las responsabilidades hubieran seguido aumentando y, ¿sabes? En un momento como que te das cuenta, vale, empiezan a haber problemas, porque digamos que las larvas, entonces tienes los huevos, tienes Sí, larvas, tienes pupas y sí, tienes ya los escarabajos, sí. si estamos hablando de tenebrio o de estos insectos o quizás de eh, ¿cómo se llama? Abejas no, es moscas, Ya. que es otro tipo de insectos que se utilizan y los que usaban esta compañía que fue a Sí. visitar hoy. He visto que hay muchas poblaciones de insectos que también cuando se intentan crecer tienen, o sea, se puede describir bastante bien matemáticamente en función del espacio que tienen, el número de los que hay, porque llega un momento que ellos, como población, como colonia, empiezan a sentir que el espacio está justo, Ujú. que potencialmente los recursos pueden estar limitados y Sí. pasan a ser carnívoros. Se empiezan a comer unos a otros y se regula el nivel de población Me pasó, entre me ellos. pasó, sí, claro, los caníbales. Y entonces las larvas se comían a las pupas. Y las pupas, pobrecitas, que no, o sea, no tienen cómo defenderse No porque ya tuvieron están ahí. oportunidad ninguna. Sí, no. A ver, si no me entienden estos términos, de pronto, Los bebés. acuñimos a Pokémon, ¿sabes? Tienes a Caterpie, a Metapod y a Butterfly. Sí, sí, sí. Y entonces los Caterpie se comen a los Metapods. El pobre Metapod no se podía mover. Claro, el Metapod solo podía utilizar fortaleza, como Ya, mucho. claro, Eso exacto. no le valía para nada. Y si no me entienden, pues bueno, no Pues sé. no tienen infancia, ¿qué cojones? Sí, hay un problema con ustedes, audiencia. Bueno, entonces tú veías que se empezaban a comer unos a otros. Sí, claro, entonces yo veía eso, por ejemplo, ese era un problema. Otro problema era que si tenía algunos días de pereza y estas cáscaras de papa que les proporcionaba, o quizás ahí cáscaras de naranja, ¿sabes? Ahí desperdicios Sí, sí. en cocina casera. Empezaban ahí los hongos empezaban a crecer aquí. Entonces, bueno, eso, digamos, a nivel de preparación de alimentos para consumo humano, quizás no es muy ideal. Ya, Entonces, una serie de problemas que tienes que pensar a gran escala. claro. Si quieres Si quieres hacer un negocio. generar dinero, exacto, hacer un negocio a partir de ello. Entonces, era una serie de problemas también. Otro que veía era cómo separar, o sea, yo no veía cómo separar los huevos de las larvas, Ah, de las pupas, de los gusanos como tal. ya. Era muy manual, o sea, yo lo hacía Claro, manual tenías que ir y pum, me pum, tomaba pum, muy pum. tiempo. Y claro, de 50 a 300 está bien, pero de 300 a 1000, Ya ves. ya, a ver, Así. me va a tomar 3 días enteros, quizás una semana. Eso es Y muy yo no difícil de quiero controlar, pensar claro. de 1000 a 5000 o a 10.000 después. Nada. ¿Y cómo lo hacen en esta granja que visitaste hoy entonces? No, en esta granja, entonces no utilizaban el mealworm o tenebrio molitor, sino que utilizaban, en inglés se llama Black Soldier Fly o mosca negra, Sí. quizás esa ¿Qué sea es la la traducción. mosca normal que siempre está? No, es una La mosca, cojonera. o sea, como que es muy interesante porque llegamos a la fábrica y nos mostraron todo el proceso, desde los huevos, nos mostraron los huevos, entonces para los huevos utilizaban unas cajas de cartón con unas ranuras muy pequeñas. Ajá. Así, imagínate como si fuera una granja o un criadero de avispas, de abejas, perdón. Entonces las abejas tienen preferencia para colocar sus huevecillos en estos tipos de ranuras y en un pedazo de cartón. Sí. Entonces lo mismo, pero con estas moscas. Sí.
Entonces, de cierta forma las engañaban porque solamente estaba ese espacio de cartón con esas ranuras. Ya. No había ningún otro lugar para colocarlas. Ya entiendo. Entonces, claro, si tú te imaginas que tienes unas moscas que pueden volar y las empiezas a criar en tu casa y se te escapa una que de casualidad acaba de tener sexo y está embarazada, vas a tener un problema ahí grande de peste. Eso fue lo que te pasó a ti cuando las creciste en Sí, tu casa. o sea, las empecé a ver ahí en la sala, en mi cuarto, debajo de la cama. ¿Y tu madre Luis? Mi mamá, como loca. Madre ¿Sabes? mía. Y entonces- Una cosa, ¿se las diste a probar a tu familia? ¿Alguien Sí, aceptó? sí, claro. ¿Tú se las freíste y se las diste en un plato? ¿Les obligaste a comerlas? Sí, en algún momento dije, vale, ya no más porque no pude encontrar la solución para este tipo de problemas. Hostia, una vez se te escapan. Exacto, sí, claro, y dices, bueno, aquí tengo que parar o se me come en la casa, no sé, un día me levanto y me levanto en lombriz, o imagínate una pesadilla, te levantas y tienes Todas las 5000 larvas que ahí ya en tu tienen cuerpo. hambre, se comieron todas las pupas y el único recurso que encuentran es carne humana, ¿sabes? Ya, claro. Evolucionan en Bueno. larvas asesinas y te comen a ti y a tu familia. A ver, muy poco probable, pero una pesadilla y a ver, no es algo que quieras ver en tu casa. No. Entonces dije, vale, ya tuve suficiente y no pude encontrar la respuesta, digamos, a nivel de emprendedor. Sí. Entonces dije, vale, vamos a prepararlas. Entonces mi solución fue cocerlas en aceite a 180 grados centígrados. Simple, un poquito de sal, un poquito de pimienta. Ajá. Aquí tienes mamá, hermano, perro, lo que sea. Sí, y cocinabas los adultos, las larvas, las pupas, todo para allá. Vale, solo las larvas. Ujú. Las pupas ya, por alguna razón, desarrollan más quitina Que son más duras. son más duras y menos digestibles. Ya. Lo mismo que los insectos. Entonces las larvas Claro. son ideales Pero para el tienes consumo. que eso, ir cogiéndolas con la mano una a una, identificándolas y cogiéndolas. Porque ellas se mueven por todas partes, no tienen ninguna preferencia y es difícil separarlas por algún mecanismo que tengan ellas. Porque a lo mejor, yo qué sé, si pones cierto tipo de comida en un sitio, Mm. pues los adultos van para allá y ya te quitas esos. Y si pones un sitio con ciertas condiciones, a lo mejor ponen los huevos ahí y entonces las pupas te quedan por el medio. Exacto. Entonces, ¿sabes? La larva se consume de forma ideal como unos días antes de que se convierta en pupa. Ajá. Como ya no Está desarrolla jugosa, tanta quitina y tiene, digamos, acumula muchos nutrientes necesarios. No sé si alguna vez leíste La Metamorfosis de Kafka, que, bueno, un día un tipo se levanta ahí y ya es una cucaracha, bueno, más o menos así. Pero entonces para llegar a este proceso necesita muchos nutrientes. Sí, Y estos nutrientes se adquieran durante el estado de larva sí. y ahí es cuando las quieres cocinar, ¿sabes? O las quieres Están procesar. absorbiendo mucho y se Porque vuelven tienen muchos regordetas. nutrientes y además son digeribles. Y aparte, en cuanto a cantidad de nutrientes y sobre todo cantidad de proteína, que es un poco a veces donde se pone más el foco de cara a estos alimentos alternativos a la carne, son bastante más ricas en peso que un filete de ternera. Entonces, sí que es prometedor. Lo que pasa es que, claro, estas granjas no sé yo cómo funcionan para poder alimentar a un grupo grande de población. Claro. Y no solo eso, sino que también hay un aspecto, primero, sensorial, y quizás esté muy relacionado al sensorial, pero psicológico. Por Ah, supuesto. Ya. El hecho de que nos parece que eso da asco. Sí. A lo mejor es porque estamos asociando que las moscas van a la mierda, Sí. pero a lo mejor las larvas no. ¿Sabes? Exactamente. Van a los desechos o quizás los asociamos con pestes Sí, y entonces ahí viene el factor de disgusto. sí. Pero como te decía, antes no era así, antes de toda esta No. etapa, ¿no? Y sobre todo si lo fríes a 180 grados, poco va a quedar ahí. Al Claro, final. no. Y además a ver, que estos insectos sí que se pueden alimentar de lo que quieras. Ujú. O sea, si les das desechos de cocina casera, se los comen. Sí, Si les das desecho de cocina industrial, digamos, desechos de una industria de alimentos que están bien controlados, quizás pasteurizados, también se lo comen vamos que y van a podrían- ser seguros para consumo humano. Pero también si les das desechos, mierda,
cualquier cosa, o porquerías también se lo van a comer. Si les das plástico, hay estudios que han mostrado que los insectos comen plástico. Sí, pero En claro, ciertas que cantidades. tú tampoco podrías comerte los insectos que se han comido plástico. Exactamente, entonces ya viene ahí una cuestión de seguridad alimentaria, quizás de ética también. Y no, o sea, simplemente a simple vista las autoridades, la EFSA, la FAO, la ONU te va a decir no, Ni para Dios. ni para Dios, no. Así me pruebes que sea seguro, no podemos estar completamente seguros por solamente un estudio. Entonces, Claro, no, claro, no, claro. no, no, no. Eso requiere investigación. Pero Y- que se lo comen, o sea, se pueden alimentar de cualquier material orgánico al 100. Sí, sí, sí. Y la granja esta que visitaste hoy, o sea, ahora mismo está vendiendo insectos. ¿Hay alguien que los compra? ¿Hay alguien Sí, que sí, se los sí. come? ¿Y Mira, de qué manera los comen o los venden o los preparan? están produciendo quitina, Ajá. están produciendo proteína en polvo, los están vendiendo como insectos cocinados, están extrayendo aceite Ajá. y grasa, o sea, Sí, aceite líquido y grasa sólida. sí. O sea, Mantequilla, los vaya. separan saturados e insaturados. Ujú. Entonces, es una empresa que quizás ha empezado hace 10 años, realmente cuando empezaron no tenían permisos para venderlo para alimento animal, o sea, para Ujú. vacas, pero Ya, se dieron ya. cuenta que no necesitaban permiso para venderlo para consumo humano. O sea, Solo... necesitaban permisos para que se lo comiesen los cerdos y las vacas y Sí, no los humanos. y no los humanos, qué curioso, ¿no? Qué curioso. Pero, No tiene claro, sentido. necesitaban que probar que era seguro, pero encontraron que era mucho más fácil. Ya. Ahora entonces lo están utilizando para varios usos, pero también están utilizándolo como biofertilizante, Claro. porque estos alimentos que le dan a ellos, vale, lo pasan por una serie de procesos de filtración, vale, hay distintos poros, entonces las larvas que son más grandes se quedan en la parte de arriba y el polvo que consumen va a la parte de abajo. Muy interesante que al principio del proceso, nos mostraron en los videos, dura entre una, quizás 2 semanas máximo. Sí. Al principio el alimento para estas larvas es líquido Ajá. y después de este periodo de tiempo es ya más bien sólido. Entonces es fácil de separar. Eh, un fraccionamiento mecánico, ¿sabes? Ya, Muy ya, sencillo. no es difícil, sí, sí. No es difícil. Y luego lo pasan por unos procesos de, a ver, digamos, pasteurización, tratamientos térmicos. Y entonces, claro, ya le hicieron medición de fósforo y nitrógeno. Es bastante rico en estos Ajá. nutrientes y pues lo pueden utilizar como abono orgánico. Hostia, Entonces, vale para todo, abono orgánico. vale para todo. Consumo Entonces, humano, consumo de animales que luego nos comemos nosotros. era impresionante en esta fábrica que, bueno, todavía la podría considerar a pequeña escala, pero tenían una eficiencia, yo diría, bueno, bastante amplia. Claro, No me porque atrevería a decir, ese modelo de negocio es muy interesante porque tiene muchas aplicaciones. Tú produces una cosa que se produce sola con que tengas las jaulas y las dimensiones y las estrategias adecuadas para que crezcan. Son ellos los que se reproducen, ¿no? Y se regulan a nivel poblacional. Tú necesitas darles desechos, que en muchos casos son como mínimo muy baratos, y sí. al final lo único que hacen es reproducirse y tú los vendes, ¿sabes? Ujú. Entonces al fin y al cabo es un modelo de negocio perfecto, o sea, es más fácil que el café. Entonces al final, o sea, hay que invertir aquí en granjas de gusanos, ¿no? Sí, 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 no, yo creo que es una muy buena idea. Y, a ver, es que apenas estamos descubriendo el potencial y nos decía el señor emprendedor de esta granja de insectos, miren, yo tuve que recorrer, a ver, empecé como Luis, como yo, como Sí, el sí, que les está hablando, creciéndolo en la habitación, en la habitación que se y le esparcía por toda la casa, la Claro. madre enojada. la única liadísima. diferencia es que él se comprometió con la causa y dijo, vale, estos problemas que Luis se enfrentó y que les hablamos al principio del podcast, los voy a resolver yo. ¿Y qué te pasó a ti, Y Luis? ¿Por lo qué ¿Por qué resolvió. te desanimaste? A ver, bueno, yo estaba haciendo una carrera y quizás, no sé, tenía ganas de explorar el mundo.
tenía otras cosas en mente, Bien. pasarla bien. A ver, Este dijo, hombre creía por aquí- firmemente en los insectos como creía manera de... firmemente en la idea y mucha gente le dijo, vale, por aquí no es, viejo, ¿por qué estás gastando tantos recursos, tanto tiempo, tanto dinero? Pero él dijo, estaba convencido con esta idea y adelante hasta que... Tenacidad, ahí está, ahí Tenacidad. Mm. está. Puto Vale, lo que me faltó a mí, pero bueno, a ver, es una lección, ¿no? Que se puede aprender. Y alguna persona que lo está escuchando quizás tiene una buena idea que requiere tenacidad, ir Eso es, contra el eso es. mundo. Que no que te llamen loco, da Sí. igual, que te lo llamen. Pero es que si, Loco, no lo loca. si no lo haces tú, no lo hace nadie. Pero si crees en ello, tira para adelante. Ujú. Se nos conoce por nuestros actos. Como decía Exactamente. Batman. No, pero sí que es verdad. Entonces él resolvió esta serie de problemas y empezó a llevarlo a gran escala. Entonces empezó a mantener las condiciones controladas, encontró el alimento ideal, encontró los tiempos adecuados. En Dinamarca, por ejemplo, como sabemos, hace mucho frío, o incluso en estas temporadas de verano, Ujú. las moscas en su... Porque, ¿sabes? Lo utiliza como para consumo animal. Sí. Entonces se lo vende a granjeros que lo quieren utilizar para consumo para sus pollos. Pero los pollos no, quizás no van a encontrar todas las larvas o todos los insectos. Y ahí van a Tienen que haber, prepararse, van ¿no? a haber huevos. ¿Qué pasa si esos huevos, Contaminan entonces, la granja, claro. claro, se crecen y empiezan a hacer moscas y empezamos a tener un problema ahí de salubridad, ¿no? Claro. Pero en Dinamarca, él decía, estos problemas no los tenemos porque no pueden, estos insectos no pueden resistir las condiciones el de invierno, frío. por el frío, O sea, incluso solo en crecen verano, cuando nosotros los crecemos, con lo cual no hay riesgo con de plagas. condiciones ideales. Tía. Ah, eso es Entonces, ideal. claro, y estas son cosas que solamente te vas a dar cuenta si las experimentas tú mismo. Brillante, brillante. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el momento donde varias industrias empezaron a estar interesadas en esta idea, empezaron a dar apoyo a nivel de maquinaria, decían, por ejemplo, industrias de alimentos enfocadas completamente a la parte láctea, les decían, mira, aquí es como lo hacemos nosotros, Ujú. pero creo que ustedes para la parte de insectos lo pueden adaptar de esta forma. Entonces, ¿sabes? Como adaptar industria o máquinas que están siendo utilizadas para una industria Sí. a otra completamente diferente, que Mm. quizás algo que ver porque está en la parte de alimentos, pero aún al final, así, barato. sí, barato. es muy, muy difícil. Este tipo lo está llevando a gran escala y para mí eso requirió toda su admiración. Campeón. Sí, sí, No, sí. Sobre todo por eso, porque tiene el enfoque de reciclaje, de economía circular y de producción aplicación a muchos. El tío está buscando, vale, ¿a quién le puede servir Sí, esta base sí, de alimentos? ¿Sabes? claro. Podemos hacer polvo de proteínas para seres humanos Mm. que quieran hacerse sus batidos de proteínas o lo que sea, incluso comérselos fritos, Sí. hacer snacks, pero luego a partir de ahí dárselo a los pollos, a los cerdos, a las vacas, a todo, bueno, a las vacas no, pero a todo bicho que se lo pueda comer, que Sí. luego sirva para algo más, como fertilizante orgánico, Ajá. que además es orgánico, que realmente el problema de los fertilizantes orgánicos es que muchas veces van arrastrando cultivos bacterianos que eso a la vez puede contaminar aguas Sí. que, bueno, que nosotros bebemos, que irrigan otras cosas y que genera muchos problemas, como decías, de salubridad. Pero a lo mejor fertilizantes basados en restos de insectos no tienen por qué presentar estos problemas. Mm. Bueno, tampoco Bueno, y conozco la además hay ciencia, pero... tratamiento térmico y los alimentos que utiliza él para los insectos, bueno, pasan por una serie de procesos de fermentación que están bastante controlados. Entonces, claro, quizás una persona puede resolver una pregunta de este proceso, pero todas estas preguntas que vienen, que conllevan con este proceso tan largo, o sea, a mí se ganó toda mi admiración, ¿sabes? No es fácil. Quizás yo había resuelto una o dos preguntas, quizás tres, pero todas estas demuestra un gran compromiso con la idea, ¿sabes? Tienes que creer en ella Confianza y completamente. tenacidad y Sí. ganas de aprender y Sí, sí, curiosidad. sí. Eso es con lo que nos quedamos, que, bueno, pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque hay otras cosas que hacer. Así que nada, muchas gracias a todos, gracias a Vale, Luis. gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.